Hola amigos, ¿cómo están? Soy Guillermo Pez, acá lo estoy mirando a mi gato I, que es mi productor general, ya apareció en algún video. Bueno, hoy tenemos una nueva entrega de la efeméride de la Wikipedia, hoy para recordar un hecho muy importante, 48 años de la publicación de un simple que, a mi humilde juicio y desde la remera ya se imaginarán por dónde viene, marcó un antes y un después en la historia del rock. Ojo, no estoy repitiendo porque me van a ver con el mismo atuendo y las mismas reliquias que el video que hice hace unas semanas, cuando se conmemoró un aniversario de la salida de Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols. Vamos con los Sex Pistols, pero no con el disco específicamente, sino con un simple. Antes, y acá con Iggy que me sigue mirando y me tira besitos con los ojos, los invito a entrar a mi canal de YouTube, Guillermo Pez. Me gusta, suscripción, comentario, todo sirve, todo vale, todo suma y todo se agradece, así se dice, molto grazie, danke, muito obrigado. Y bueno, eso es lo que invito a que sigan haciéndome el aguante. Síganme, que no los voy a defraudar. Pugliese, for if the flies. Bueno, un 26 de noviembre de 1976 se publicaba el primer simple de los Sex Pistols, el clásico Anarquía en el Reino Unido. Bueno, yo muestro acá los libros. Bueno, este disco, que lo vuelvo a decir y lo digo siempre, no es el Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols. Este es un CD llamado Live and Loud, que tiene grabaciones primigenias de lo que luego fue justamente el Nevermind the Bollocks, algunos temas en vivo, algunas rarezas o bootleg. Y este libro, que también, ese era un CD, y este es un libro que recomiendo mucho, de Gustavo Bove, God Save the King, Dios salve al rey, en este caso a Malcolm McLaren. Es una entrevista que tuvo allá por mayo de 2008 Gustavo Bove con justamente Malcolm McLaren, que podríamos decir que fue casi el padre de la bestia, que había trabajado antes con los New York Dolls, ya había arrancado toda ese trabajo subversivo dentro del rock, el señor Malcolm McLaren, que lo profundizó justamente con los Sex Pistols. Entrevista con, bueno, muy interesante el prólogo de Andrea Prodan. Malcolm McLaren falleció un 8 de abril, el día del cumpleaños de mi hermano Leo, de 2010. Y es hiper interesante la entrevista, obviamente, y mucha data que por ahí no se conocía, de Sex Pistols, de Sid Vicious también, para conocer un poco más, de Bow Wow Wow, que no es Gustavo Wow, aclaro, esa banda que pergeñó, por así decirlo, Malcolm McLaren, que tuvo ese éxito I Want Candy, tan tan tan, que es un tema clásico que lo reversionaron los Bow Wow Wow. También esa faceta que tuvo como músico Malcolm McLaren con la llamada World Music. Pero bueno, interesantísimo libro que lo vuelvo a recomendar. Y como decía, y sigo con el disco de los Sex Pistols acá, que es una de las bandas que ya lo dije 17 millones de veces, pero siempre lo voy a recalcar, que más me marcó junto a The Clash y Ramones, y que hicieron que me volcara apasionadamente al punk rock y a lo que es la cultura punk, no solamente la música, sino la cultura, lo que implicó, y que los Sex Pistols fueron artífices fundamentales. Bueno, la aparición de Johnny Rotten es fundamental en la historia de los Sex Pistols. Era la pieza que faltaba y que encajó y que desencajó en realidad todo, porque eso es lo que hizo justamente Malcolm McLaren. Johnny Rotten o John Lydon. Hay que aclarar una cosa, que lo escuché hace poco en una entrevista, creo, o en un podcast, que decían, pero los Sex Pistols lo que hicieron, bueno, criticándolos, eran pibes de 20 años, aclaremos eso, eran pibes que recién estaban apareciendo en la vida, por así decirlo.
estaban dando sus primeros pasos como adultos, con todo lo que implica, pero dejaron una huella profundísima. Como dije anteriormente y como siempre digo, los Sex Pistols marcaron un antes y un después en la historia del rock. El rock sí tuvo cosas entre comillas salvajes, como Elvis moviendo la pelvis, que era algo transgresor, o sus majestades satánicas de los Sex Pistols, que eran, perdón, de los Rolling Stones, que era todo cosas más que nada estéticas y de chamullo, pero los que realmente implantaron una nueva forma de hacer rock con compromiso, porque realmente eran comprometidos, tal vez no de la manera social que lo hacían los Clash, pero con un compromiso y mostrando lo que era la juventud británica de de mediados fines de los 70, muy importante, con letras que realmente eran filosas, controversiales, polémicas, que generaron debates, que generaron rechazos y que marcaron lo que realmente era el rock, algo transgresor, que como decía antes se lo vio más desde la faceta estética o desde la labia, acá desde los actos y desde el compromiso, desde las letras. Bueno, un día como hoy, pero de 1976, a eso quería ir un 26 de noviembre, hace 48 años salía Anarquía en el Reino Unido, Anarchy in the UK, tema clásico, tema que generó polémica de todos los colores y que justamente la historia se encarga de poner a las cosas en su lugar, un tema fundamental en la historia del rock, que tuvo muchas versiones. Yo recuerdo la de Megadeth y la de Motley Crue. Creo que la de Motley Crue era Anarchy in the USA, la versión de Gatos Sucios aquí en la Argentina, Anarquía para la Argentina, del disco Locura General, si la memoria no me falla, y que realmente desde el nombre, yo soy el anticristo, así arrancaba, I am an antichrist, yo soy un anticristo. Mucho antes que apareciera el black metal o bandas por ahí de tintes satanistas, esto ya te decían, somos un anticristo, decía John Lydon desde la letra, y bueno, generó ese revuelo que casi 50 años después sigue generándolo. Fue el primer simple de los Sex Pistols, lo contaba en este libro, vuelvo a recomendarlo, God Save the King, de Gustavo Bove, entrevista que tuvo con Malcolm McLaren. Justamente McLaren decía que él insistió mucho, Malcolm, para que Sex Pistols grabara o firmara su primer contrato, en este caso con EMI, que después le terminan dedicando la canción EMI, cuando rompen el contrato. Y una vez que lo firman, se pusieron a componer, composición de John Lydon, a componer su primer tema, que fue Anarquía en el Reino Unido. No fue el primer simple, como ya lo hablamos, punk que se publicó. Los que ganaron en todo sentido fueron los Damned. Primer simple, primer disco, primera gira por Estados Unidos y primera banda punk británica en separarse. Pero generó una conmoción tremenda. Además se sacó en simple, era todo negro. También llamaba la atención un simple negro y el Anarchy in the UK que desorientaba a todos. Además le inyectó esa dosis de salvajismo, de rebeldía, de cosa visceral al rock que le estaba faltando, porque en ese momento predominaba el rock progresivo y estaban las antípodas del punk rock. Como siempre digo, me gusta decirlo porque es lo que siento y lo que pienso, afortunadamente apareció el punk para sacar tanto aburrimiento y por ahí tanto perfeccionismo del rock progresivo que, como decían los músicos punks, aburrían y no estaban conectados con la realidad de lo que estaba pasando. Opinión personal, obviamente. Bueno, este tema se posicionó en los charts, generó revuelo. Después, el 1 de diciembre de 1976, se presentan los Sex Pistols en el programa Today, cuyo conductor era un señor llamado Bill Grandi, y ahí van los 4 Pistols. No estaba obviamente Sid Vicious, que no era original, estaba Glenn Matlock, el bajista justamente original, que compuso varios temas de esta primera placa.
y fue el Bromley Contingent, que era una especie de barra que los seguía a todos lados a los Pistols, que estaba liderada por Siouxsie Sioux y Billy Idol, que en ese momento no eran lo que fueron después. Bueno, este señor Bill Grandi en el programa Today parece que se quiso hacer el langa con Siouxsie y ahí lo empezaron a bardear los Pistols. Entre ellos, creo que uno de los primeros fue Steve Jones, que le dijo viejo verde. Y después una catarata de palabrotas que dice que fue la vez que más palabrotas se dijeron en un programa televisivo inglés, porque los Pistols no tenían filtro, porque hay muchas bandas que se dicen rebeldes y moderan su lenguaje. Ellos eran así, por eso también la importancia de Sex Pistols, el no caretearla, el no tratar de quedar políticamente bien o ser políticamente correctos. Estos eran políticamente incorrectos con todas las letras, con todas las letras. Y bueno, se generó también una polémica porque hubo mucha gente que pidió que no se vendieran los discos o los simples de los Sex Pistols, que no se los dejara tocar. De hecho, no se los dejaba tocar a los Sex Pistols en terreno británico. A veces salían como Spot Sex Pistols on Tour para que no se supiera quiénes eran, pero no se dejaban. Con el jubileo de la reina en 1977 en el río Thames, si la memoria no me falla, me van a corregir, no recuerdo bien el nombre del río, pero bueno, ahí van en un barco tocando, porque no podían tocar en suelo, pero en las aguas sí, la policía aparece, se genera una trifulca impresionante, lo que hizo que la popularidad de los Pistols llegara hasta las nubes. Pero no de una manera artificial o superficial, al contrario, con mucho contenido, con mucha sustancia. Y bueno, esta canción fue la que abrió la caja de Pandora llamada Sex Pistols. Anarquía en el Reino Unido, un clásico de clásicos. Seguramente lo habrás escuchado o habrás escuchado alguna versión, o no sé, si sos chico, algún pariente, un primo, un hermano, un padre, el abuelo, lo que sea, sí, un abuelo puede ser, te habrá contado que el punk, si bien no nace en Inglaterra, tuvo su epicentro fundamental, crucial en Gran Bretaña, y Sex Pistols fueron decisivos. 48 años de la publicación de Anarquía en el Reino Unido, clásico, gema, tema icónico del rock, pieza fundacional clave del punk rock británico. De Sex Pistols cumple 48 años, 26 de noviembre de 1976, su publicación con todo, como dije, con toda la polémica que lo embebió, por así decirlo, lo recuerdo aquí, y bueno, qué lindo momento también para escucharlo, para redescubrirlo y buscar otras versiones. Recomiendo la versión de Gatos Sucios. ¡Vivan los Sex Pistols! Anarquía en el Reino Unido.